Gracia y paz de nuestro Dios sea para todos mis hermanos y hermanas en el Señor que nos están siguiendo a través del Internet. Soy el pastor Luis Mestanza, miembro de la División Latinoamericana, con la alegría de compartir con ustedes las palabras de esperanza que el Señor Jesús nos dejó antes de su partida al cielo. En esta oportunidad quiero compartir el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 29, el tema titulado Señales en la naturaleza. Dice así la palabra: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidos. En este versículo encontramos varios eventos. El evento número 1, después de la tribulación de aquellos días. Evento número 2, el oscurecimiento del sol. El evento número 3, el oscurecimiento de la luna. Evento número 4, caída de estrellas. El evento número 5, las potencias de los cielos serán conmovidos. Estos lo desarrollaremos con la ayuda del Señor durante estos minutos que tenemos que meditar con todos ustedes, mis amados hermanos. Pero el Señor Jesús dijo: cuando veáis estas cosas, o cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, sabed que vuestra redención está cerca. Lucas 21-28. ¿Qué hace la humanidad cuando ocurren eventos extraordinarios que están más allá de la explicación humana? Se llena de angustia, de tristeza, de dolor, de desesperación. Hoy estamos pasando un momento crítico a nivel mundial. Las potencias mundiales que se armaron armamentísticamente, que se llenaron de dinero, potencias económicas, culturales y militares, hoy claman, piden ayuda. Pero para el creyente fiel del Señor, estas cosas son apenas el comienzo de las cosas que vendrán. Y no nos debemos llenar de tristeza, ni de dolor, ni de angustia, ni desesperación. Por el contrario, dice la palabra: erguíos o puestos de pie y mirad que vuestra redención está cerca, porque detrás de todos estos eventos el Señor vendrá por segunda vez. La tribulación. ¿Después de qué tribulación? Porque el Señor dice: después de la tribulación el sol se oscurecerá. ¿De cuál de esas tribulaciones? Tenemos la tribulación que ya pasó y una tribulación que está por venir. Y hay eventos después de cada tribulación. Así que esta tribulación se refiere a la tribulación que pasó, que duró 1260 años, empezando desde el año 538 hasta el año 1798. Un periodo conocido en la historia como el periodo del oscurantismo, donde no existía ciencia, ni arte, ni religión. Había un poder mundial político-religioso que suprimió la libertad religiosa, la libertad de conciencia, y encendió las hogueras, las persecuciones, las cruzadas, para establecer la supremacía papal. Vamos a ver qué dijeron los profetas, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento, para este periodo de la tribulación que ya pasó. Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel 7, 25, el profeta del Antiguo Testamento. El Señor nos dice así, 7, 25. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo
tiempos y el medio de un tiempo. ¿Quién es este poder que quebranta a los santos? Ese quebrantamiento es la tribulación que habla el Señor Jesús. Después de la tribulación, quebrantará a los santos. ¿De qué manera? La historia nos dice que fueron quebrantados 55 millones de personas, de creyentes aproximadamente, muertos en la hoguera, quemados vivos, llevados al Coliseo, despedazados por fieras, otros escondidos en las entrañas de la tierra, en las catacumbas, otros en las montañas, escondidos en las profundidades, que cuando en las cruzadas los encontraron, los arrastraron de las profundidades y los tiraron a los abismos. Quebrantar a los santos, tribulación de aquellos días. ¿Qué más dice aquí el profeta? No solo quebrantaría a los santos del Altísimo, sino que cambiaría los tiempos y la ley. Los tiempos que nosotros tenemos ya no es el mismo calendario que manejaron el pueblo hebreo, fueron cambiados, especialmente los meses, los años y los días de la semana. En el calendario bíblico, el primer día de la semana es domingo y el último el sábado. Pero en el calendario gregoriano, el primer día de la semana es lunes. Ha sido cambiado. Pero no solo ha sido cambiado el tiempo, ha sido cambiada la ley de Dios. Queridos amigos, miembros de las iglesias evangélicas, creen que Jesús lo cambió. Cuando resucitó, Jesús no cambió. Encontramos a los apóstoles guardando el sábado aún después de la resurrección y ascensión de Cristo. Y en la historia no encontramos que no hubo un tiempo en que no hayan guardado el sábado. El sábado fue la causa de las persecuciones. Pero no solo cambiaría los tiempos y la ley, sino que también serían entregados en sus manos hasta tiempos y el medio de un tiempo. ¿Cómo se calcula? Tiempo proféticamente es un año profético. Tiempos, 2 años proféticos. Y medio tiempo es la mitad de un año profético. ¿Cuántos días tiene un año profético? Un año literal, 360 días. Y 2 años proféticos, 2 años literales son 720. Y medio tiempo, que significa medio año literal, significan 180 días. Pero Ezequiel, el profeta del Antiguo Testamento, dice: día por año te lo he dado. La clave para interpretar los tiempos proféticos es un día equivale a un año. Sumados estas 3 cantidades, tiempo, 360 más 720 más 180, ¿son cuánto? 1260. ¿Cuándo empezó? Ya dijimos, en el año 538, cuando el obispo de Roma tomó el control del imperio romano, tuvo el dominio del poder civil y empezó la Edad Media, la era oscura. ¿Cómo habla el profeta Juan en sus profecías del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6? Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Dice así la palabra: y la mujer huyó al desierto. Esta mujer es la iglesia del Señor. Huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Ya no dice tiempos, medio tiempo, sino 1260 días. Ezequiel sigue allí presente, diciendo: día por año te lo he dado. El Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias,
y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este poder, apoyado por el poder civil romano, la iglesia político-religiosa, tuvo poder para actuar 42 meses, multiplicado por 30. ¿Cuánto es? 4 por 3, 12. Son 1260 días proféticos que equivalen a años literales. 1260 años de tribulación. La iglesia del Señor fue perseguida durante ese tiempo. Y después de la gran tribulación, ¿qué acontecería? Las señales que anuncian la proximidad de la venida de Jesús. Después de la tribulación, no antes. Así que voy a empezar a desarrollar paso por paso, aunque Mateo 24, 29 no nos presenta otro evento que precede al oscurecimiento del sol. Para ello voy a dar lectura el Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, para ir en un orden cronológico en el tiempo. 6, 12, y dice así el 12. Miré cuando abrió el sexto sello. He aquí hubo un gran terremoto. Y luego continúa con lo que dijo Jesús. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Así que ¿con qué evento empiezan las señales en el mundo físico, en el mundo natural, en la tierra, en el sol, en las estrellas y en la luna? ¿Con qué evento inicia? Según la palabra del Señor en Apocalipsis 6:12, con un gran terremoto. ¿Ya se cumplió? ¿Todavía está en el futuro? Es verdad que ya tiene un cumplimiento histórico, pero no ha terminado, tiene un doble cumplimiento. El gran terremoto final todavía está reservado para el futuro. Pero el primer terremoto con la que empiezan estas profecías después de la tribulación se realizó el 1 de noviembre del año 1755. El gran terremoto conocido como el terremoto de Lisboa, Portugal, que se encuentra en Europa occidental. Se extendió a 4 millones de millas cuadradas y afectó o quitó la vida de 100,000 personas. El cumplimiento final de este evento se cumplirá en la 7ª y última plaga, que se encuentra registrado en el Apocalipsis 16, 18 al 21, cuando el 7º ángel toca su trompeta o derrama su copa en el aire, y entonces hay un gran terremoto en donde huye toda isla y los montes son removidos de sus lugares, los sepulcros se abren. Así que ya hubo un terremoto con la cual empiezan estos eventos y se espera otro que será el final cuando aparezca Jesús. Evento número 2. El sol se oscurecerá, no dará su lumbre. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 24. Evangelio según San Marcos 13, 24. Dice el versículo 24. Pero en aquellos días después de aquella tribulación, siempre pone como antecedente la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. En el versículo Apocalipsis 6, 13. Hemos dado lectura a Apocalipsis 6:12, ahora el versículo 13. Dice el versículo 13, y las estrellas del cielo caerán sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y en el 12 nos muestra que el sol se volverá negro como tela de silicio. Este evento, mis amigos, ocurrió el 19 de mayo del año 1780. El sol se oscureció durante casi todo un día
una gran sensación o una gran sección de América del Norte. El así llamado día oscuro fue por primera vez de las señales de los cielos ordenado por Dios para que indique la inminente o el inminente retorno de nuestro Señor Jesús. La verdadera causa del oscurecimiento del sol es desconocida. Los hombres y las mujeres, niños, jóvenes, cuando vieron este fenómeno, lloraban y decían: el fin del mundo ha llegado, el juicio de Dios ha llegado. Los animales retornaron a sus pesebres, las aves a sus nidos, y había una desesperación, y no se podía ver ni la mano sin la ayuda de la luz artificial. Y así comienzan los eventos que señalan la venida del Señor, el oscurecimiento del sol. También habla en Apocalipsis 6:12 y Mateo 24:29, la luna no dará su resplandor. Y en Apocalipsis 6:12 nos muestra que la luna se volverá toda roja como sangre. El 19 de mayo del mismo año 1780, la luz de la luna estuvo velada, así como lo había estado la luz del sol durante el día. Dice Conflicto en los Siglos, la página 307. Al terminar la tarde, el cielo quedó parcialmente despejado y apareció el sol oscurecido por una neblina densa y negra. Al caer la noche, la oscuridad no fue menos terrorífica. Aunque había luna casi llena, los objetos no se distinguían sin la ayuda de la luz artificial. Después de la medianoche, la oscuridad se desvaneció y luego apareció con apariencia de sangre roja, como fue profetizado por Juan en el Apocalipsis. También ha llegado a su cumplimiento. No lo dudamos que tendrá un doble cumplimiento en el tiempo final. La caída de estrellas, otro evento que ocurrió, que está también profetizado en Apocalipsis 6:13, y son las profecías de Jesús. El 13 de noviembre del año 1833, fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado jamás en la historia. Esto ocurrió en los Estados Unidos de Norteamérica. Nuevamente en Conflicto de los Siglos, la página 380, nos dice: no ha ocurrido jamás en este país desde tiempos en que los primeros colonos ingresaron a esta tierra. Su sublimidad y terrible belleza queda aún grabado en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa que cayeron los meteoros hacia la tierra, en el este y oeste y el norte y el sur de los Estados Unidos. El cumplimiento tenía que llegar de acuerdo a lo que ya estaba trazado en la palabra. Pero ahí queda todo. Vamos a ubicarnos nuevamente en el Apocalipsis capítulo 6, versículo 14, también el versículo 15 y 16. Dice el versículo 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Aquí no solo dice gran terremoto, oscurecimiento del sol, caída de estrellas, oscurecimiento de la luna. Aquí habla de la atmósfera, ya el cielo se enrolla como un pergamino y hay un gran terremoto donde remueve los montes y las islas. Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas y entre los montes.
y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Es la gran pregunta. Ya no acuden al Señor para que sean protegidos, acuden a las peñas, a los montes, porque se dan cuenta que su destrucción es inminente. ¿Cuándo ocurrirá aquella profecía que dijo Jesús en Mateo 24:29? Las potencias de los cielos serán conmovidas. No solo el cielo, las montañas, las islas son conmovidos. Existe un trastorno en la naturaleza. Primeros Escritos, la página 285. Dice así: Dios escogió la medianoche para liberar a su pueblo. Mientras que los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplan con solemne júbilo aquella señal de su liberación. Y en rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que se entrechocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente resplandor de donde salía la voz de Dios como sonido de muchas aguas y estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo la fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron, glorificados de sus polvorientos lechos, para escuchar el pacto de paz que Dios había de hacer con quienes habían observado su ley. ¿Qué ocurre en el último evento? Toda la naturaleza se desquicia. ¿Qué ocurre en el firmamento? Dice que se enrolla como un pergamino. Y de ese espacio vacío se escucha la voz de Dios que pronuncia el pacto eterno con su pueblo. Y la tierra se mueve y se abren los sepulcros para que suceda un evento extraordinario, la resurrección. Pero aquí en el libro Maranata, página 277, dice así: después de oír la voz de Dios, la gente se halla en una desesperación y angustia tal cual nunca hubo desde que existe nación. Y entonces el pueblo de Dios sufrirá aflicción también. Las nubes de los cielos se entrechocan y habrá tinieblas. Entonces se oye aquella voz y las nubes comienzan a enrollarse como un pergamino y aparece la señal clara y brillante del Hijo del Hombre. Los hijos de Dios saben lo que significa esa nube. ¿Qué aparece en el este que los llena de regocijo a los creyentes fieles? La venida de Jesús, que viene en las nubes para resucitar y glorificar a su pueblo. Pero hay una cosa interesante que está registrado en el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 y 2. Daniel, capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel tiempo aparece nuevamente la palabra en aquel tiempo, solo que aquí no habla de tribulación, como dijo Jesús en Mateo 24:29, pero sí nos muestra el aspecto tiempo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, quienes los que se hallen escritos en el libro de la vida.
No todos los seres humanos que viven en esta tierra serán liberados, sino solamente los que se hallen escritos sus nombres en el libro de la vida. Así que en este versículo 1 encontramos 3 eventos. Evento número 1, el tiempo de angustia. Evento número 2 es la liberación del pueblo de Dios. Pero hay una parte interesante. Después de aquel tiempo, de aquellos días, es cuando Jesús sale de su trono, cuando se acaba el tiempo de gracia. Ocurren las 7 postreras plagas, y en esas plagas, en la 6ª específicamente, el pueblo del Señor sufre una angustia tal por saber si sus pecados habrán sido perdonados y borrados. Y en ese entonces será liberado el pueblo del Señor. Versículo 1. 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué va a ocurrir? Una resurrección especial. En el Apocalipsis 20 nos muestra que la resurrección general de los que no creyeron en el Señor ocurrirá después del milenio, cuando Cristo venga. Sin embargo, en el capítulo 12:2 de Daniel nos muestra una resurrección de impíos, pero un grupo, no todos. ¿Quiénes son ellos? Los que se burlaron, los que lo crucificaron, los que lo condenaron, los que decidieron que sea crucificado, y los más acérrimos enemigos de la verdad de todos los tiempos resucitarán. ¿Para alegrarse, para gozarse? No, ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Pero ¿quiénes se alegran? Los salvos, los que creyeron, los que aceptaron a Jesús, aquellos que se inscribió su nombre en el libro de la vida por haber aceptado a Cristo. Ellos se regocijan. El profeta Isaías en el capítulo 25, versículo 9, estos cantarán una alabanza cuando vean a Jesús venir. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y el último texto que quiero compartir con ustedes se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 51. 1 Corintios 15, 51. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos, o no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Jesús viene por segunda vez. Las señales están claras. Y las señales que han empezado a suceder a partir del año 1755 en adelante van en aumento. No solo hay señales en el mundo físico, sino también hay señales en la humanidad. Hay señales en la vida humana. En el capítulo 24 el Señor nos muestra, dice que habrá guerras, rumores de guerras. Habrá también pestes y hambres por diferentes lugares. Y esto estamos viendo con nuestros ojos. Esta peste mundial que aflige a la humanidad, no solo aflige porque nos afecta nuestra vida y nos lleva a la muerte, sino también nos aflige porque esto trae crisis económica. Y la crisis económica, hambre, son señales que el Señor ha dejado. Irán aumentando. Esto no acaba aquí, continuará y continuará hasta que venga
la crisis mayor, las 7 postreras plagas. Esto es apenas los principios de dolores. Pero detrás de todo esto, el Señor Jesús dice a su iglesia, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas y ver que vuestra redención está cerca. La redención de la presencia del pecado, la redención del sufrimiento y de la muerte. Viene Jesús pronto. No tenemos fecha cuándo, pero viene. Su palabra así lo ha asegurado y su verdad es verdad absoluta. Viene para glorificar a sus hijos, para alejarnos de la mortalidad y de la corrupción, para tener vida eterna sin sufrimiento, sin dolor, sin llanto, sin muerte, para vivir al lado de Cristo por los siglos de los siglos. Es necesario que frente a estas promesas también tomemos una decisión inteligente. La decisión inteligente es aceptarlo a Jesús como nuestro Salvador y permanecer escondido en sus méritos y obedecer sus mandamientos y afianzarnos en las promesas. El Señor te bendiga y nos dé la fortaleza necesaria para abrirle nuestro corazón y decir, Señor, sé mi Salvador y ven pronto por mí. El Señor sea alabado. Amén.